Con las nuevas tecnologías, algo está pasando, algo muy interesante está pasando y nos está afectando bastante, para bien. Voy a tratar de presentar algunos de los importantes avances que se están consiguiendo, pero el mapa que voy a seguir un poco, algunos de los temas que voy a tratar, los voy a tomar de una agenda, que es la agenda que se ha planteado de aquí al 2030, por todos los países de la Organización de Naciones Unidas. Es un compromiso que han asumido todos estos países, ya que se han identificado ciertos problemas que son cruciales para lo que llamamos los grandes retos de la sociedad del siglo XXI. Esto compromete un poco la supervivencia del planeta, esto compromete un poco el bienestar social para las próximas y presentes generaciones. Y esta agenda que planteó Naciones Unidas tiene básicamente 17 objetivos en los que se está trabajando intensamente, porque se tiene la posibilidad de que esta agenda se cumpla de aquí al 2030. Al 2030 es muy poco tiempo, tenemos algo más de 13 años para más o menos tratar de corregir algunas de las problemáticas que han sido identificadas en esta agenda. Varios países del mundo ya han reconocido cuáles son los problemas claves sobre los que vamos a tener que trabajar, los problemas en los que se van a tener que educar las generaciones presentes. Hacia allí se van a mover el interés en inversión, en formación. Los países están muy preocupados porque estas problemáticas son de alguna manera las que tenemos que empezar a atender desde la academia, desde el gobierno, desde la sociedad, desde todos nosotros. Y mirando los grandes objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible, pues el primero de ellos es la pobreza, por supuesto, es el ítem fundamental, no cabe la más mínima duda que es el más delicado de todos. Tenemos el problema de alimentación, el problema de seguridad alimentaria, de eso hablaremos un poco, el gran problema que tenemos en este momento de inocuidad alimentaria. Y hay un tercer objetivo con el que voy a empezar, que es el problema de salud y bienestar, ¿no? Voy a empezar con este problema de salud. Voy a mostrarles hacia dónde se están moviendo las nuevas tecnologías para hacer frente a algunas problemáticas, y en particular voy a tratar una que es la que se ha resistido, no se ha podido resolver. Un problema de salud pública que desafortunadamente ha crecido, no ha mejorado desde hace mucho tiempo, que se ha venido invirtiendo mucho dinero. Es uno de los problemas de salud que más dinero ha invertido y sin embargo no ha mejorado, parece que ha empeorado bastante. Voy a hablar un poco del problema del cáncer y lo que se está haciendo desde las nuevas tecnologías. Me voy a ocupar inicialmente en ese aspecto en particular. ¿Qué se propone a nivel de salud, lo que llamamos las nuevas tecnologías? Hay una tecnología de la que hemos estado hablando hoy, en el día de hoy, y que hablaremos ahora aquí en la mesa. Es una tecnología de lo pequeño, es una tecnología de lo minúsculo, es una tecnología que se llama nanotecnología porque tiene que ver con el comportamiento de las cosas, de los materiales, de todo lo que observamos, pero a escala que no podemos observar visualmente, que es lo que llamamos nanomateriales, cosas muy pequeñas. Nano es algo muy pequeño, excesivamente pequeño, no lo podemos observar a simple vista. Incluso estas tecnologías de lo pequeño son más pequeñas que las mismas células de las que estamos hechos, son más pequeñas que los glóbulos rojos, son tecnologías que trabajan escalas que compiten con esas escalas donde ocurren todos estos fenómenos, ¿no? La enfermedad ocurre a una escala que es la escala de las células, incluso mucho menor a la de las células, y ahí esta tecnología va a jugar un papel bien importante. ¿Qué es lo que se está haciendo? Y en particular algunos grupos trabajamos. Estamos buscando lo que se llama la plataforma multifuncional, es decir, para resolver un problema severo que tenemos en salud. En salud tenemos un problema severo y es en principio el diagnóstico, cómo diagnosticar una enfermedad y en particular, por ejemplo, cómo se diagnosticaría el problema del cáncer. Necesitamos mirar estas tecnologías que pueden aportarle al diagnóstico, prevenir una enfermedad, poder de alguna manera saber con antemano si tenemos o no este tipo de dolencia, este tipo de problema, pero a tiempo para que haya realmente algún tipo de solución que
que no sea tardía. Y segundo, tratamiento, que se puede hacer tratamiento. Diagnóstico y tratamiento son las dos entidades. Las metodologías usuales que se utilizan en diagnóstico y tratamiento, pues generalmente son independientes. Una cosa es diagnóstico, son exámenes independientes a los tratamientos, que es básicamente a través de fármacos o medicamentos o a través de algún otro tipo de intervenciones que tratan de hacerle frente a alguna enfermedad. Lo que llamamos nanotecnología está intentando resolver este problema de manera conjunta. Se está buscando algo que haga simultáneamente diagnóstico y que haga simultáneamente tratamiento. Hay unos materiales muy pequeñitos, hay unos materiales, yo voy a tomar una maquetica por acá, una maqueta, esto está a escala, por supuesto, muchos miles de veces más grande que el material real. Creo que no lo tengo, no lo traje, bueno, no lo tengo aquí. Se me quedó. Bueno, se quedó. El problema es que esos materiales los tengo en un frasquito, pero yo traía una maquetica porque es que aquí no se ve, ¿no? Esos materiales de los que estamos hablando están en este frasquito, ustedes lo pueden ver de color rojo, ¿no? En este frasquito están flotando unas estructuras o unas partículas muy pequeñitas, que se están diseñando para combatir, entre otras cosas, estas dolencias tan delicadas como ahora la mencionaremos, como el problema del cáncer, para que oncología o los médicos, los profesionales de la salud puedan de alguna manera en algún momento hacer uso de este tipo de estructuras. Nosotros simplemente trabajamos en ellas, pero no nos metemos directamente en el campo de la salud, no somos profesionales de la salud. La ética nos impide incluso hacer comentarios más allá de nuestra competencia, pero en esencia entregamos esto para que los expertos, los profesionales de la salud puedan mirar qué se puede hacer. ¿Y qué es lo que hay aquí metido en este frasco? Voy a poner un dibujito que nos muestra qué es lo que tenemos allí. Tenemos lo que se llama una estructura. Esto es como una especie de partícula, es una esferita, está hecha de oro, es una esferita muy chiquitica, bastante pequeña. Imaginémonos que tomamos una célula común y corriente, que tampoco la podemos ver al microscopio, a simple vista, perdón, la podemos ver al microscopio. Y si esa célula la partiéramos en 1000 pedacitos, una estructura de esta sería una milésima parte de esa célula. Es muy pequeñita, es 1000 veces más chiquita que una célula, es muy pequeña. Voy a hacer una comparación de cómo sería esta partícula. Si yo comparara una manzana con el tamaño de la Tierra, la comparación de lo que es una manzana, que es muy pequeña, comparada con todo el planeta Tierra, es exactamente lo mismo que si yo comparara esa manzana con esa partícula. Esa partícula en tamaño es a la manzana como la manzana sería al planeta Tierra. Es una partícula excesivamente pequeña. ¿Qué es lo que estamos haciendo allí? A esa partícula que tiene una superficie, le estamos colocando en esa superficie unas entidades, unas moléculas, le estamos colocando allí unas entidades que son las que van a hacer toda la tarea que queremos que haga. A esa partícula la estamos dotando, por ejemplo, de cosas capaces de detectar, por ejemplo, si una célula es tumoral o no. Esta partícula, si llega a una célula, es capaz de saber si esa célula es cancerígena o es una célula sana. Generalmente lo que se le pega ahí es una especie de molécula que tiene que ver con esa expresión que tiene la célula cancerígena. La célula cancerígena expresa algo, se hace un poco diferente de las células normales, en términos de que uno puede utilizar eso para identificarlo. Entonces esta partícula tiene pegado algo en la superficie que cuando llega a la célula sabe si esa célula tiene cáncer o no es una célula cancerígena. Si no lo es, no hay problema. Esa célula, pues, la partícula continúa su viaje en el interior del organismo hasta que ubica la célula tumoral y se pega allí, ¿no? Hay una especie de ligando allí, se pega a la célula o se mete dentro de la célula,
A la partícula, ¿qué también le estamos colocando? A la partícula, por ejemplo, le estamos colocando una carga de medicamento, o sea que la partícula sirva como una especie de objeto que lleva el medicamento y se lo entrega únicamente a la célula, únicamente a la célula. Esto resuelve mucho el problema cuando uno toma medicamentos, de que cuando uno toma el medicamento de alguna forma pues ingresa a todo el cuerpo, es un poco invasivo, ¿no? Y las dosis tienen que ser suficientes como para que cuando llegue esa parte del medicamento al punto de tratamiento pues sea suficiente y se consiga algún efecto terapéutico. Aquí la idea es que se suprime completamente las dosis inapropiadas porque uno coloca la dosis exacta. La partícula llega, busca la célula que tiene que buscar, entra a la célula y descarga el medicamento, o sea, tiene la posibilidad de hacerlo. Y tiene colocada en la superficie otras cosas, por ejemplo, tiene colocada en la superficie agentes que nos permiten después hacer una especie de diagnóstico, si la célula murió o no. Son agentes que cambian de color en función de si la célula quedó viva o quedó muerta. Y así el oncólogo podría saber después con un escaneo si el tratamiento fue el apropiado o no, porque si una sola célula queda sin tratamiento, esa célula vuelve necesariamente a generar el problema de crecimiento, el problema de esta formación de células que llamamos un tumor. Ese es uno de los conceptos que estamos manejando, es lo que se llama una plataforma que hace diagnóstico y tratamiento. A la partícula se le pueden poner otras cosas, se le pueden poner más cosas que estas. Esto se programa en la superficie, es una forma. Estas partículas, por ejemplo, están programadas en la superficie, es en la estructura exterior donde pegamos los medicamentos, donde pegamos todo lo que se quiere para que la partícula funcione. Otro camino diferente que se está utilizando desde la nanotecnología para el problema de salud es encapsular. Ese es el otro contexto en el que trabajamos, encapsular el medicamento. Estas, por ejemplo, son cápsulas no tan pequeñitas como las otras. Estas cápsulas sí alcanzan a tener el tamaño de una célula. Estas sí alcanzan a tener el tamaño de una célula y estas cápsulas encierran el medicamento adentro. El medicamento está encapsulado. La idea es que estas cápsulas también están programadas en la superficie, reconocen la célula tumoral. Cuando se alcanza para poder, mire, aquí se ve en la superficie que tienen esos punticos se los colocamos en la superficie porque cumplen mucho papel allí. Esos punticos reconocen, es decir, es como lo que me indica qué es lo que está allí pegado. Estas son fotografías reales de esas cápsulas. La idea es que estas cápsulas, cuando lleguen a la célula, las tenemos que reventar, ¿no? Las tenemos que generen una explosión allí. Y lo logramos con microondas, con una radiación muy bajita. Ni siquiera la piel se da cuenta de que está siendo radiada porque es una cantidad excesivamente pequeña. Con microondas reventamos, la cápsula se revienta y libera el medicamento, entrega el medicamento. Esa es una alternativa bien importante que en algunos países del mundo ya se empieza a probar. Algunos gobiernos, algunas oficinas que son las encargadas de alguna forma de darle aprobación, que los ministerios de dichos países le den aprobación, porque esto tiene que necesariamente ser sometido a una aprobación oficial. No se puede aplicar esto en seres humanos si no hay una aprobación previa y si no hay estudios, muchos estudios, excesivamente, hay que hacer muchos estudios por ética, por seguridad. Algunos países ya empiezan a probar esto. Y lo que queremos hacer es enfrentarnos a este problema, ¿no? A este problema del cáncer. Quizá si uno mirara cómo ha evolucionado el problema, mire, a pesar de más de 200.000 estudios que se han hecho, y esta cifra está chiquita porque la tengo ya desactualizada, son mucho más de 200.000 estudios en ratoncitos, ¿no? Mucho más, 2 millones de publicaciones es mucho más de 2 millones ya, esto se me desactualizó. Una inversión mayor a los 15 billones de dólares, esto, repito, está desactualizado. La mortalidad debida al cáncer no ha cambiado en las últimas 5 décadas, lo dice pues este experto Kumar. El problema del cáncer no se ha logrado controlar. Es una de esas dolencias que ha padecido la humanidad, en donde no hay una regresión sustancial. Hay unos 350 diferentes tipos de cánceres. Algunas veces se logra curar algún tipo de esos cánceres o se logra tratar eficazmente.
hay algunos cánceres que ya tienen solución, pero es que estamos hablando de más de 350 cánceres distintos y siguen apareciendo nuevos cánceres, ¿no? Tenemos un problema de dificultades muy severas. Entonces el cáncer está creciendo a una rata excesivamente elevada, no es algo que haya tenido una solución muy pronta. Y esto plantea que hay que cambiar un poco las cosas y esperamos que nuestras generaciones presentes empiecen a hacer estos cambios, ¿no? Estos cambios ya necesitamos que los hagan nuestros futuros investigadores. Van a tener que afrontar problemas como este, y este problema del cáncer se afronta no solamente desde la medicina, porque a la medicina la tenemos que apoyar desde la física, a la medicina la apoyamos desde la ingeniería, que es los que hacen los equipos que disfruta la medicina son hechos desde la ingeniería. La ciencia física pone todos los soportes, los fundamentos para que estas cosas se puedan hacer. Esto de generar este tipo de partículas se puede hacer desde la química, desde la física, participa activamente la biología. Es decir, de todas maneras, no es solamente la medicina la que tiene que afrontar esto, es los que estamos alrededor de ella, que tenemos que apoyarla para empezar a luchar contra algo que, repito, nos está ganando la pelea, ¿no? No hay lugar a duda que estamos un poco lejos de tener completamente resuelto el problema. Aquí hay una posible solución que se aprobó en Alemania para un tipo de cáncer nomás. Esto ya se aprobó en Alemania con un éxito interesante. Esto no tiene una eficiencia al 100%, por supuesto. Esto, como todo, en ciertos pacientes tiene mejores resultados, en otros pacientes no tienen los resultados que se esperan. Hay un tipo de cáncer que es muy complicado, que es el cáncer de cerebro. El cáncer de cerebro compromete muchísimo debido a que extirpar el tumor, sacar el tumor de allí, sabemos que el tumor es un conjunto de células que se han replicado allí de manera descontrolada, compromete pues evidentemente algo muy delicado que es nuestra corteza cerebral y conexiones importantes. Si el tumor se extirpa indebidamente, pues podemos perder el habla, podemos perder motricidad. Es muy delicado operar un tumor de cabeza. Y en la mayoría de casos, cuando se diagnostica, pues es un poco tardío. Ya el tumor seguramente ha tenido un crecimiento, ya el tumor ha ramificado un poco, y operarlo no deja de ser difícil. El problema que tenemos los seres humanos con este tipo de cáncer es que ataca muchísimo a los niños. Es un asunto un poco delicado, es decir, hay una mortalidad muy alta de cáncer de cabeza o de cáncer tumoral en cerebro en la población infantil, y eso exige que unamos esfuerzos alrededor de esto. Tenemos que colaborarle a la medicina para que tenga herramientas, para que los profesionales de la salud puedan de alguna manera contar con herramientas apropiadas para combatir, por ejemplo, este tipo de cáncer. En Alemania, un médico bastante activo en esta materia desarrolló un método nanotecnológico para el cáncer de cabeza, para el cáncer de cerebro, y es el uso de unas pequeñísimas partículas, extremadamente pequeñas, que tienen comportamientos similares a un imán, ¿no? Se llaman partículas magnéticas, son partículas muy chiquiticas, de las que les estaba mostrando anteriormente las de oro, son partículas exageradamente pequeñas, que son pequeños imancitos. Estas partículas que está aquí, este es el tipo de partículas, el medicamento incluso sale muy barato. Este tratamiento ganó en el 2009 el premio a mejor innovación en Alemania. El gobierno alemán aprobó el tratamiento. Una clínica en Alemania pues practica este método nanotecnológico para intervenir el cáncer de cabeza. Esto dio lugar a una compañía que posteriormente compró otra compañía. Esto ha crecido mucho, ya hay muchos países que tienen este tipo de equipo en su haber. No conozco si en Colombia ha llegado este tipo de metodología aún, no tengo información, pero la idea es muy sencilla. Mire, el asunto este es el tumor, se perfora el cerebro, el cráneo, perdón, se perfora el cráneo con un agujero muy pequeñito, una sondita muy pequeñita, y a través de esa perforación se introducen estas partículas de las que estoy hablando. Al paciente se le coloca un resonador magnético, se mete en uno de estos resonadores que hay en las clínicas, y
Y el resonador empieza a mover a estas partículas, las empieza a agitar, las partículas se calientan y queman la célula tumoral. Los resultados pueden llegar a ser muy interesantes. Este tratamiento también sirve para cáncer de próstata y se puede aplicar para cualquier cáncer sólido. Cualquier cáncer sólido se puede someter a este tipo de tratamiento. Son partículas, miren, aquí seguramente este es un tumor avanzado, estos son pequeños puntos donde se aplican las partículas que están en esta jeringa. A través de estas jeringas se inoculan las partículas dentro del tumor, se mete al paciente en el resonador magnético, el resonador calienta las partículas y se quema progresivamente el tumor. Repito, los resultados muestran que hay una posibilidad de supervivencia mucho más alta de la que se tiene con los métodos convencionales. Evidentemente es una opción bien importante. Estas no son las partículas, estas son para remediación de aguas, pero son parecidas a estas que tengo aquí. Gracias. Aquí tengo un imán, como ustedes pueden, muchas gracias. Se ve negro, ¿no? Se ve negro porque aquí las partículas están flotando, ¿no? Están flotando, se ve completamente negro, ¿no? Miren, se ve. Gracias. Pero si yo pongo un imán, inmediatamente las partículas, miren, son atraídas por el imán, ¿no? Son atraídas por el imán. Son pequeñísimas partículas. Entonces lo que hace el resonador, las pone en movimiento, porque estos se inyectan en el tumor, no son de este tipo, repito, estas son para remediación ambiental, pero son parecidas a estas, son muy similares, son esferitas. Esas partículas también tienen en la superficie un agente que reconoce la célula tumoral y se pega a la célula tumoral, se pega ahí, se pone el resonador magnético que las mueve, se calientan las partículas y empiezan a quemar progresivamente el tumor. La intervención es ambulatoria, no es una cirugía mayor, o sea, es una perforación muy pequeña en el cráneo. La persona va a su terapia y evidentemente es una intervención completamente ambulatoria, no como el tener que abrir, ¿no? El tener que abrir el cerebro, donde ya la operación tiene un compromiso muchísimo más complicado. Entonces la nanotecnología en este sentido está trabajando intensamente para poder atacar, por ejemplo, un problema como este, que en particular es el que nos interesa, no como profesional de la salud, sino nos interesa como aquellos que modestamente podemos posiblemente hacer una pequeña contribución desde la nanotecnología para que los oncólogos tengan herramientas. Es entregarle a ellos, que son los que hacen este trabajo, entregarle a ellos herramientas que pueden resolver relativamente con algún éxito este tipo de dolencias. Entonces, sobre este tema específico, este primer tema específico, podemos hacer nuestro primer punto del conservatorio, iba a decir. Entonces, si le parece, empezamos preguntas y tratemos esto, y por favor ustedes también participemos. Cualquier inquietud, empezamos a trabajar este tema de salud y nanotecnología, ¿no?